Hola a todos, bienvenidos a una clase más. El tema de hoy es binomio al cuadrado. Como recordarán, un binomio es aquel que tiene dos términos. Por ejemplo, A más B. Y como estamos hablando de un binomio al cuadrado, pues a este binomio lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué quiere decir S2? S2 me indica las veces que se va a multiplicar el binomio. En este caso, 2 veces. Por lo tanto, voy a escribir A más B por A más B. Ya tengo ese binomio multiplicado 2 veces. Y si recuerdan, habíamos visto ejercicios de este tipo, donde para multiplicarlos lo hacíamos de la siguiente forma. Multiplicábamos A por A y A por B, que me daba como resultado A por A cuadrada, más A por B, más A por B. Y después nos pasábamos a B por A y B por B. Como el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo escribir BA o AB. Lo voy a escribir como AB. Y B por B, que es B cuadrado, más B al cuadrado. Ahora voy a agrupar términos semejantes. ¿Hay alguna otra A cuadrada? No. Entonces esa A se queda así. A al cuadrado. Tengo una AB más otra AB, entonces tengo 2AB. Y no hay otra B cuadrada con la que pueda sumar, entonces se queda más B al cuadrado. A esto que me da como resultado se llama trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, yo puedo desarrollar un binomio al cuadrado sin tener que hacer estas multiplicaciones. Lo que vamos a hacer es seguir los siguientes pasos. Número 1. El cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? El primer término es A. Entonces lo voy a elevar al cuadrado y me quedaría como A al cuadrado. Paso número 2. El doble del primero por el segundo. El doble del primer término por el segundo. Entonces lo voy a escribir como el doble del primer término, que es A, por el segundo, que es B. Y eso me queda como 2AB. Y el paso número 3, el cuadrado del segundo término. ¿Quién es el segundo término? Es B. Entonces a B lo voy a elevar al cuadrado. Y finalmente lo único que tengo que hacer es sumar los resultados del primer paso, del segundo paso y del tercer paso. Entonces me va a quedar como A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Que si se dan cuenta es el mismo que obtuvimos aquí arriba al multiplicar todo esto. El trinomio cuadrado perfecto es el mismo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a tener presente siempre que ocuparé esta fórmula y entonces vamos con el primer ejemplo. X más 3 al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces recuerden que es el cuadrado del primer término, en este caso es X, entonces es X al cuadrado, más el doble del primer término, que es X, por el segundo término, que es 3, más el segundo término al cuadrado. En este caso el segundo término es 3, entonces es 3 al cuadrado. Ahora sí, solamente nos queda realizar las multiplicaciones, que sería 2 por 3 son 6, 6 por X, 6X, más 3 al cuadrado es 3 por 3, que sería 9. Entonces mi resultado sería X cuadrado más 6X más 9. Vamos con un segundo ejemplo. Nuevamente, ¿quién es mi primer término? X, el primer término al cuadrado. X al cuadrado, más el doble del primer término, que es X, el doble de X, por el segundo término, que es Y, más el segundo término al cuadrado.
y al cuadrado. Y entonces pues se queda tal y como está, no hay otra cosa que tenga que multiplicar, por lo tanto ese es mi resultado. Vamos con un tercer ejemplo. El cuadrado del primer término. El primer término es 2x, por lo tanto lo voy a elevar al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El doble del primer término, que es 2x, por el segundo, que es 4, más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso el segundo término es 4 y entonces el 4 lo elevo al cuadrado. Ahora sí, recuerden que cuando tengo una potencia afecta tanto al coeficiente como a nuestra literal. Entonces en este caso sería 2 elevado al cuadrado, que es 2 por 2, 4, y x elevado al cuadrado, x al cuadrado, más, en este caso tengo que multiplicar todos los coeficientes, que serían 4 por 2, 8 por 2, 16 por x, 16x, más 4 por 4, porque está elevado al cuadrado, 16. Y entonces mi resultado sería este de aquí. Vamos por un cuarto ejemplo, haciendo uso de fracciones. Ya sé que a muchos de ustedes les asustan, pero no pasa nada. Vamos a ver. X más un tercio y esto elevado al cuadrado. Igual, tengo el cuadrado del primer término. El primer término es x, entonces es x al cuadrado, más el doble del primer término, que es x, por el segundo, que es un tercio, más el cuadrado del segundo término, que es un tercio al cuadrado. Y entonces aquí me quedaría x al cuadrado. Multiplico todo esto. Recuerden que cuando tengo un número entero en fracción tiene un denominador 1, y entonces para multiplicar fracciones se multiplica directo. Tendría 2 sobre 1 por un tercio, y multiplico 2 por 1, que sería 2, y 1 por 3 es 3, y al final dejo la x, más un tercio al cuadrado. Quiere decir que multiplico un tercio por un tercio. Vuelvo a reescribir lo mismo, x al cuadrado más 2 tercios de x, más, como es una multiplicación de fracciones, multiplico directo. Este por este y este por este, y entonces me queda 1 y 3 por 3, 9. Por lo tanto mi resultado sería este de aquí. Aplicamos lo mismo, el cuadrado del primer término, un quinto de x al cuadrado, más el doble del primer término, que es un quinto de x, por el segundo término, que es 2, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 2 al cuadrado. En este caso voy a desarrollar esto aquí abajo, que sería igual. Un quinto de x al cuadrado es multiplicar un quinto de x por un quinto de x, más el doble, recuerden que tiene denominador 1, por un quinto de x por 2, que también tiene denominador 1, más 2 al cuadrado, pero 2 por 2 pues es 4, entonces ya lo dejo así. Multiplicación de fracciones se hace directo. 1 por 1 es 1, 5 por 5, 25, y x por x, x al cuadrado, más, multiplico todos los números, los numeradores, 2 por 1, 2 por 2, 4, 1 por 5, 5 por 1, 5, entonces son 4 quintos, y la x no se multiplica con nada más, entonces se deja la x, más 4. Y entonces ese sería mi resultado. Ok, vamos con un último ejemplo. Un medio de x más un tercio, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado del primer término. El primer término es un medio de x
un medio de x, y esto elevado al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es un tercio, y listo. Entonces aquí sería un medio al cuadrado. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, y x al cuadrado, pues x al cuadrado, porque es x por x, más este tiene denominador 1, entonces puedo multiplicar directo. 2 por 1, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2 por 3, 6, y x, más un tercio al cuadrado, que sería multiplicar un tercio por un tercio, entonces 1 por 1 sería 1, y 3 por 3 sería 9. Y listo. Lo que puedo hacer aquí es simplificar. Un cuarto de x al cuadrado más mitad 1, mitad 3, un tercio de x más un 9. Y listo. Hasta aquí se acaba el tema de hoy. Recuerden realizar solamente los ejercicios que tienen signos positivos. Si se dan cuenta, no vimos en ninguna parte signos negativos. Así que eso sería todo. Hasta luego.